Por primera vez en su historia, Colombia tendrá un gobierno de izquierda. Su presidente será Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Será un gusto en la Red 21 conversar con el diputado del Frente Amplio por el departamento de Colonia, Nicolás Viera, actual presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, que concurrió en primera y en segunda vuelta a Colombia como observador internacional, parte del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur. Bienvenido, Viera. ¿Cómo le va? Bien, lo más bien, un gusto estar contigo. Una primera reflexión, la prensa tanto colombiana como internacional ha calificado este momento para Colombia como un momento y un cambio histórico. Sí, sí, yo creo que es un cambio histórico, es una elección histórica en cuanto a participación. El 58% del padrón electoral de unos 39 millones de ciudadanos que podían concurrir a las urnas lo hicieron, algo que no se había visto porque en la primera vuelta, que también había sido una participación importante, habían ido el 54% de los ciudadanos. Por lo tanto, esta segunda vuelta, la característica que tuvo es que convenció a más gente para poder ir a decidir sobre dos modelos de país claramente. Y en el caso de Gustavo Petro fue lo simbólico en el sentido de la ruptura con el establishment, como le llaman los colombianos, a un modelo de país que ellos habían definido ya en la primera vuelta que no querían más. Le habían dicho no más al uribismo, que había gobernado el país los últimos 20 años, y eso obviamente significó el ascenso en cuanto a apoyo popular de la fórmula Petro Márquez. Petro Márquez, que su vicepresidenta tuvo un papel muy importante, señalan los analistas colombianos, para esta segunda vuelta en el voto de las mujeres, de los jóvenes, de los afrodescendientes. Sí, claramente el papel que jugó Francia Márquez tuvo mucho que ver con, bueno, el alcance de los jóvenes y de las mujeres y todo lo que ella representa, que en definitiva son las grandes mayorías postergadas en un país que tiene una diversidad enorme, que tiene una carga cultural, de tradición, a lo largo y ancho de todo el territorio, y que eso no escapa a todos los problemas que también tienen. Una madre soltera que logró con mucho esfuerzo llegar a la universidad, que debió irse de su casa corrida por amenazas por defender su tierra, y que obviamente eso llevó a que su discurso estuviera muy cerca de quienes necesitaban garantizar algún tipo de derecho. Por tanto, yo creo que potenció la fórmula con Petro y que sin lugar a dudas Francia Márquez va a ser una actora principal del gobierno que va a asumir el 7 de agosto. Observador internacional, ¿qué significa esa categoría, diputado? Bueno, no todos los países tienen esa figura, es una figura que en algunos casos a través de la Constitución de la República y en otros casos leyes electorales habilitan a que diferentes organismos puedan participar como observadores internacionales y también lo puedan hacer aquellos referentes que sean invitados por las diferentes fuerzas políticas del país. En el caso de Colombia sí lo habilita, pero por poner otro ejemplo, Uruguay no, Argentina tampoco, Chile tiene otra figura que es de acompañamiento electoral y no de observación internacional, y en el caso de Colombia, para el Parlasur era una parada importante porque nos parecía interesante no solamente la elección, sino también poder ayudar a un contexto que a veces se complejiza por denuncias, en algunos casos infundadas, en otras no tanto, pero que ayuden a fortalecer el proceso electoral, que es en definitiva nuestro rol. Nosotros llegamos al país de destino, nos reunimos con los organismos electorales de ese país, en este caso con la registraduría del Estado Civil,
y con el Consejo Nacional Electoral. También nos reunimos con las fuerzas políticas que participan de la elección, intentamos intercambiar, ponernos a las órdenes, dar garantías, dar algún consejo, que es hasta donde nosotros podemos llegar, generar recomendaciones, y todo ese trabajo que lo integra lo previo, lo durante la elección y lo posterior, lo volcamos en un informe que lo hicimos ayer, que es público y que se lo alcanzamos obviamente a las fuerzas políticas y a la institucionalidad del Estado, organizaciones sociales que también tengan que ver con el proceso electoral. Usted estuvo en 2 oportunidades, por lo que dicen también los analistas y los datos en Colombia. Colombia se encuentra en una situación, y más después de la pandemia, en una situación económica muy complicada, con problemas de desempleo, caída del crecimiento económico, y a la vez una extrema violencia nuevamente está viviendo el país. Ustedes vieron que, bueno, toda esta situación. Sí, totalmente. Asociado a la crisis económica, a las dificultades que la sociedad tiene para poder de alguna forma parar la olla, como decimos en Uruguay, está también la dificultad de la violencia estructural que vive el país desde hace muchos años, que tiene mucho que ver con el narcotráfico y el poder que ha desarrollado en el territorio colombiano, pero que tiene también que ver con el alejamiento del Estado de muchas formas de protección a su ciudadanía, a su sociedad en el territorio. Hay lugares de Colombia que el Estado no llega, que no tiene posibilidad de proteger a sus ciudadanos y que obviamente ese lugar lo ocupa el narcotráfico. Entonces ahí hay una situación muy compleja que obviamente se le suma la violencia armada, que en el mismo día de la elección, el Pacto Histórico tuvo que hacer un comunicado informando que habían sido asesinados 2 referentes políticos territoriales de su movimiento. Y eso es moneda corriente en Colombia y es parte de los desafíos que va a tener el nuevo gobierno. De hecho, Gustavo Petro en el discurso como presidente electo lo manifestaba: cambiemos las armas por la paz y generemos de Colombia una potencia mundial de la vida. Y creo que en esas palabras forma también parte del sentir popular que fue leído y que fue apoyado con los votos para que el nuevo gobierno se encargue de pacificar el país, se encargue de acercar partes, porque en definitiva esta elección hay una diferencia en 39 millones de personas que pudieron ir a votar, y de las 22 millones que fueron a votar, 700.000 votos hicieron la diferencia para que Petro gane. O sea que Hernández, que logró un poco más de 10 millones de votos, significa la otra mitad del país. Y la construcción de esa sociedad tiene que ser con todos los ciudadanos, y es un poco lo que expresó Petro, y en definitiva refleja la situación de violencia, de crisis, y de que un Estado esté presente haciéndose cargo de preservar los derechos de su ciudadanía, en definitiva. Es complicado el escenario en la medida que Petro, el pacto histórico, no tiene mayorías parlamentarias, pero a la vez hay un reclamo de que este cambio calificado como histórico sea un cambio real. Sí, totalmente. No va a ser fácil el gobierno, por eso mismo, porque no tiene mayorías parlamentarias, pero Pacto Histórico es el partido más votado de Colombia, y de hecho para la candidatura de Petro ha logrado determinados apoyos fuera del Pacto Histórico, en eso que ellos llaman Frente Amplio, y que también integran otras fuerzas políticas y otros legisladores, por ejemplo, la parte progresista del Partido Liberal, que son parte del Parlamento y que seguramente allí pueda tener algún apoyo extra que les permita alcanzar algunas mayorías circunstanciales. Sucede que, según nos explicaban, el Parlamento de Colombia no funciona en cuanto a acuerdos y alianzas políticas como puede funcionar el nuestro, sino que para caso concreto de los proyectos que se vayan presentando, se van generando alianzas puntuales, y muchas veces no es con las fuerzas políticas, sino es directamente con los parlamentarios. Entonces, en ese escenario, evidentemente, Petro va a tener que tener muy claro el panorama para ver de qué forma puede darle viabilidad a sus ideas y a sus proyectos.
aunque también, es bueno decirlo, Colombia sigue siendo un país exacerbadamente presidencialista. Entonces, el poder del Parlamento, si bien lo tiene, y si bien tiene poder en determinadas cuestiones trascendentes en la vida del país, también es cierto que la fuerza que el presidente tiene y las posibilidades de gobernar de manera propia son también muy importantes. Entonces, habrá que ver cómo se posiciona, pero yo vi a un Petro muy conciliador, un Petro que estaba buscando desde ya acuerdos nacionales para poder construir un mejor país, y eso creo que también en algún momento de su presidencia va a pesar. Ujú. También está en el análisis que la región comienza a girar hacia la izquierda, y me consta que usted también estuvo cuando el triunfo en Chile de Gabriel Boric, y si uno piensa en Chile y piensa en Bolivia y piensa ahora en Colombia y piensa en México, también está liderando en las encuestas Lula en Brasil, Alberto Fernández en Argentina. Se puede decir que ahí empieza a haber un cambio en la región. Sí, yo creo que Latinoamérica se ha caracterizado por los ciclos, ¿no? Y en este caso creo que también estamos asistiendo a un nuevo cambio de época, también en Latinoamérica, y de cambio de signos políticos de los gobiernos de los diferentes países. Y Colombia para mí era clave, además por su lugar estratégico en el continente, por el peso que tiene y porque además viene a aportar una nueva mirada en un país unido por un modelo económico, social y hasta militar, podríamos decir, absolutamente regresivo, no solamente para su población, sino para el continente todo, porque no hay que dejar de olvidar el rol de preponderancia que ha tenido históricamente las fuerzas militares de Estados Unidos en ese lugar. Y obviamente que para nosotros como continente, tener una victoria de progresismo en Colombia ayuda a esta idea de poder construir una patria grande que nos incluya y que nos sintamos como hermanos. Y tú recién mencionabas a Ujú. Chile, y yo creo que son dos fenómenos muy parecidos, el de Chile y el de Colombia, en el sentido de que ambos gobiernos populares y progresistas llegaron luego de un largo proceso de revueltas sociales, de convulsión y de conmoción popular, reaccionando de alguna manera a la opresión de sus gobiernos neoliberales. Entonces, no es suerte ni cuestión del destino que hoy Chile y Colombia estén gobernados por presidentes progresistas, sino creo yo que es parte de la construcción política de una sociedad que entiende que no va más lo que tiene. Entonces, en ese camino, la construcción inevitablemente llega a una visión social, a una visión humanista y a alguien que encarne verdaderamente la idea de cambio. Entonces, eh, para todo el continente esto es estratégico, y seguramente se sumarán otros países. Lo de Brasil es clave, será en octubre. Hoy vi algunas encuestas donde Lula ganaría por amplio margen, ojalá eso sí, así se mantenga. También está Paraguay, que en los primeros meses del año próximo también va a tener elección, una elección muy reñida donde el progresismo también se está aglutinando para poder enfrentar al Partido Colorado, gobernante desde hace mucho tiempo. Digamos, yo creo que hay cambios, va a seguir habiendo cambios, y es imprescindible que empecemos a pensar nuevas lógicas de relacionamiento a nivel de continente. Por eso, y en ese marco, lo que haga, diga o emprenda Uruguay como país y como gobierno no puede estar, creo yo, alejado de generar al menos un buen vínculo con todos los países de la región. Viera, pero es evidente que había gobiernos de izquierda y la gente tomó la decisión de votar gobiernos de derecha, de centro derecha. Entonces, en esta nueva ola progresista, también el progresismo tiene el desafío de no desilusionar, porque es evidente que si la gente eligió a Bolsonaro, a Duque en el pasado, es
producto también de una desilusión con los gobiernos de izquierda que prometieron un cambio y que no llegaron a profundizar ese cambio, y por eso la gente tomó la decisión de volverlos a cambiar. Y ahora la gente vuelve a cambiar porque los gobiernos que ganaron tampoco dieron respuesta. Pero así seguimos, digo. No, totalmente. Yo creo que lo complejo siempre es poder mantener un proceso a largo plazo que cambie culturalmente algunas lógicas de vincularnos y de relacionarnos, y que en definitiva pueda estar bien cerca de las necesidades de la ciudadanía, porque todos los procesos en el continente tuvieron diferentes formas y orígenes distintos. No es lo mismo por los motivos por los cuales la ciudadanía cambió un gobierno de izquierda en Brasil que los motivos por el cual la sociedad uruguaya decidió cambiar al Frente Amplio. Son dos cuestiones absolutamente distintas, pero evidencian que hubo diferentes falencias en cuanto a cómo la izquierda en cada uno de esos países gobernó o encaró su relación con la sociedad. Entonces, yo lo que creo es que nosotros necesitamos un mayor nivel de integración que nos permita fortalecernos o posicionarnos más en la integración de los pueblos y no tanto de la integración de los gobiernos, porque se han generado instrumentos que yo creo que han sido muy importantes, como la UNASUR, que solamente se sostuvo mientras existieron gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas. Una vez que eso desapareció, se cayó una estructura que para mí era una excelente herramienta. Entonces, a mí me parece que tenemos que apuntar a la búsqueda de fortalecer las herramientas que tenemos para poder fortalecer el vínculo entre los pueblos. A mí me interesa el hermanamiento de los pueblos, no de los gobiernos, porque los gobiernos son circunstanciales. Y para lograr eso necesitamos un cambio cultural. Para mí las herramientas como la OEA, por poner un ejemplo, me parece una herramienta muy buena, que ha sido exitosa. El problema es quién la gobierna. Entonces, si el problema es quién la conduce, tratemos de generar un acuerdo amplio para que la conducción nos represente. Entonces, pasa por ahí, creo yo, algunas formas de encarar el tema. En América Latina, por ejemplo, el presidente de Chile ha tenido una posición bastante contundente respecto a Venezuela y Cuba, con una visión muy crítica de lo que está pasando desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de las libertades. Hoy el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas está diciendo que en Cuba se están violando los derechos humanos de niños, de niñas, de adolescentes, con represión por expresiones de libertad y de protesta. Venezuela es un país que no solo que limita la libertad, sino que además desde el punto de vista económico no tienen absolutamente nada interesante para mostrar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la izquierda se debe un debate, la izquierda latinoamericana se debe un debate respecto a lo que pasa con Venezuela y con Cuba, porque, por ejemplo, Gabriel Boric ya claramente marcó distancia con estos dos gobiernos. Sí, también marcó distancia con el gobierno de Nicaragua. Sí, A también ver, Nicaragua, sí. sí, yo lo que creo es que hay procesos que se han dado en algunos países de nuestra Latinoamérica que han sido distintos, que han tenido sus problemas y que han tenido, yo creo, también diferentes formas de encarar que no han ayudado mucho, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay algunas cuestiones que se pueden circunscribir a la realidad de Venezuela. Pero también es cierto otra cosa. Yo me he preguntado, ¿cuántos días o semanas o meses hacen que en nuestro país o en los demás países de la región no se habla de Venezuela? Y no se habla de Venezuela desde el momento que el gobierno de Estados Unidos cambió su vínculo con Venezuela. Dejó de ser la dictadura de Maduro para pasar a ser la República de Venezuela o el gobierno de Venezuela, por intereses legítimos, porque la guerra en Europa llevó a que las miradas del petróleo particularmente pasaran por Venezuela. Entonces Estados Unidos comenzó a un nuevo vínculo, mandó emisarios de gobierno a gobierno y pasó a ser el gobierno de Venezuela cuando históricamente le había llamado la dictadura de Venezuela.
Y eso tuvo repercusión inmediata en el continente, porque los actores de derecha, en nuestro país y en todos los demás, dejaron de hacer simposios, de hablar en el Parlamento libremente sobre la dictadura de Maduro. Parece que desaparecieron los problemas de un día para el otro. Y en realidad el pueblo de Venezuela sigue teniendo problemas muy similares a los que tenía antes, en cuanto a su economía, en cuanto a acceder a cuestiones básicas, en cuanto a vincularse con los demás, en cuanto a todas las situaciones que sabemos que vive Venezuela y que es muy compleja. Entonces, yo apuesto desde la izquierda de que si hay un pueblo hermano que está con problemas, los va a seguir teniendo más allá de lo que las potencias o los imperios nos vengan a marcar. Entonces, ahí me parece que los problemas que Venezuela tiene, que son de los venezolanos y lo tendrán que resolver los venezolanos, necesitan de la ayuda de los demás. Entonces, en ese caso puntual, yo lo veo así. En el caso puntual de Cuba, bueno, es cierto que Cuba tiene problemas también históricos, puntualmente algunos que se han denunciado ahora, como tú mencionabas, pero también es cierto que nada de lo de Cuba se puede razonar si no tenemos en cuenta el histórico bloqueo al cual está siendo sometido desde hace muchísimas décadas y entender que lo que pasa en Cuba no siempre es fruto de lo deseable, sino de lo posible. Y en ese contexto, en el Frente Amplio, tenemos diferentes visiones sobre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar en Nicaragua. Y por lo tanto, creo también que desde la izquierda, la autocrítica de los procesos históricos, como por ejemplo el de Cuba, tiene que estar presente. Pero, por eso dije hoy al principio, hablando de otros temas, mi solidaridad es con los pueblos. Y allí creo que es donde tenemos que poner la lupa, porque cuando las cosas van mal, cuando los gobiernos se equivocan, los primeros que sufren son los pueblos. Y es entonces en ese camino que nosotros tenemos que ayudar y preservar desde el lugar que podamos. Gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ti, Ana, ha sido un placer.